Ok, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. El día de hoy eh, vamos a hablar en general de lo que se conoce como keynesianismo, que es una versión moderna del socialismo, digamos, es un socialismo más sofisticado, ¿no? Que ese es algo que es una de las políticas que lo que le llaman izquierda moderada le gusta aplicar y que se está aplicando en el Perú. Pero como parte de esa visión, quería arrancar hablando de los impuestos que se están adelantando, que son miles de millones de soles que las mineras y también otras empresas grandes, tipo Telefónica, estarían pagándole al Estado, a requerimiento del Estado, sin haber terminado los litigios, ¿no? Entonces, el problema es que como no terminó el litigio, digamos, no es un derecho adquirido aún por el Estado, y pero la plata una vez que entra, se gasta inmediatamente. Y se va a ir a los bonos, eh, eh, que me gusta llamarle bonos de soborno social. O sea, el Estado le va a dar a aquellos que son sus electores y le va a ir dando esta plata en efectivo, ¿no? En fin, vamos a ir viendo todo esto, pero comencemos por el tema de los impuestos adelantados. Por eso le he llamado a esta parte el presente de los futuros. El presente del futuro, digamos. Como siempre, por favor, si alguien tiene alguna duda o algo, interviene en cualquier momento y lo aclaramos. La idea es ir acompañándonos todos juntos en este tema que es un poquito complejo. Comencemos con el contexto. Las mineras peruanas están pagando impuestos que están en litigio y aún no se llega a la última instancia. Estos litigios duran años. De hecho, el de Buenaventura comenzó en el año 2002. Miren, y creo que ya se agotó la instancia nacional, de ahí viene la instancia internacional, o sea que faltan 10 años más. ¿Qué cosa sucede? Aquí he traído un recorte de Reuters que muestra que Cerro Verde ha pagado aquí el equivalente a 245 millones de dólares y Buenaventura 2.134. Y hay otras empresas también, corporaciones grandes, que están a punto de pagar estos impuestos. Pero todo se ha hecho pagos bajo protesto, digamos. Pago porque me obligas y estoy pagando lo que tú me dices que debo pagar, pero me reservo mi derecho a seguir litigando. Entonces, el hecho de que hayan pagado no extingue el juicio. El juicio sigue todavía y sigue en otras instancias internacionales. ¿Esto le conviene al Perú? O sea, ¿esto es algo bueno para nosotros, para ustedes, para mí, para nuestros hijos? Considero que no. Y ahora voy a explicarles por qué. Primero hay que entender de qué se trata el negocio minero. Esta foto me pareció espectacular. Ese aparato de ahí no es un transformer, es un aparato de extracción minera de tajo abierto. La inversión en minas son multimillonaria, es por eso que generan impuestos de esa magnitud, ¿no? Tan grandes como lo que hemos visto. Pero el negocio minero no es un negocio tradicional, no es un negocio, por ejemplo, como el que ustedes y yo vamos este, a comprar algo, por ejemplo, a comprar celulares. Tú vas a la tienda, pagas y te llevas tu celular. Chévere. No se hace así con la mina. Tú no es que vas a la mina y pagas $1.000.000 de cobre y te llevas tu equivalente en toneladas de cobre. No, así no funciona. La mina se vende en futuros. O sea, lo que vende la mina son contratos de entrega para los siguientes años, ¿no? Contratos periódicos de entrega en base a su producción y su extracción que van a hacer. Es un poquito complejo y voy a poner un ejemplo más sencillo que nos ayude a entender, porque esa es la base, la raíz de toda esta confusión y el motivo de los juicios. La mina no vende su producción de hoy, vende el futuro. Entonces vende su producción de los siguientes años, de la beta y todo eso, porque si no tuviera eso asegurado, no valdría la pena de comprar ese aparatote, ese transformer, que es carísimo, son millones de dólares. Los camiones grandes que transportan cuestan 80 millones de dólares, 90 millones de dólares. Entonces, si la mina no tiene asegurado ingresos para hacia el futuro, no vale la pena que ingrese.
Por eso es que le hablo acá de lo que son los futuros. Para entenderlo, para hacerlo más fácil, voy a hacer un paralelo con una panadería. Este patita tiene su panadería artesanal, con su horno artesanal y todo, ¿no? Entonces él le va bien. Pero su hijo, que ha estudiado finanzas, le dice, papá, empecemos a vender futuros de pan y con esa plata te compras un horno mejor que te ayuda a hacer crecer la panadería. Y el papá, sin entender mucho de qué se trata, acepta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este paralelo. El panadero tiene cerquita una universidad y acuerda con la universidad por contrato notarial y todo que le va a vender 100 panes diarios hasta al 7º año, desde hoy por 7 años, ¿ok? Y le asegura un precio de 25 centavos de sol por pan, con un gramaje especial y todo pactado, ¿de acuerdo? La universidad, ¿por qué hace eso? Porque la universidad, como parte de su servicio, le regale panes a sus docentes y a sus alumnos de su turno de la mañana. Entonces, la universidad, como parte de su servicio, le conviene dar el pan y se asegura un buen precio. ¿De acuerdo? Y el panadero le conviene porque como ya vendió 7 años de pan, tiene el capital garantizado para poder hacer la inversión en su maquinita, en su horno súper moderno, ecológico y que produce bastante más. ¿Ok? Por favor, si se pierden en algún momento, me avisan para retroceder. La idea es que él le vende a la universidad, hace un acuerdo de entregarle 100 panes diarios a 25 centavos cada pan durante 7 años. Ese es el acuerdo. Y la universidad acepta, le interesa porque así va a poder dar un servicio a sus alumnos y a sus profesores. En el mercado, en el año 1, el precio del pan puede que sea 30 centavos y el costo del pan está a 20 centavos. Está por encima del precio al que él lo ha vendido. A la universidad, este convenio le gusta porque consigue un precio más barato que el de mercado. Pero al panadero también le gusta porque le asegura 7 años de ingresos, con lo cual va a poder justificar la inversión en el horno. ¿De acuerdo? Puede que no gane tanto como ganaría por pan, pero el flujo garantizado de 7 años es lo que le dice, pues aquí ya tengo dinero suficiente. Es más, con ese contrato puedo ir al banco, le entrego el contrato al banco, me tienen garantía, y le dijo, ya, préstame para comprar el pan y te voy pagando en cómodas cuotas. Así funciona. No sé si hasta aquí todo el mundo me sigue. Eso es así funciona un seguro. Un forward, un futuro. En el año 2, el precio del pan subió de 30 a 32 centavos en el mercado y el costo de producción, por variación de la harina o insumos, pasó de 20 a 21. Aún sigue siendo rentable esta operación y la universidad sigue con su servicio. En el año 3, ¿qué cosa sucede? Por aquí vemos que en el mercado el precio del pan volvió a subir. Subió de 0,32 a 0,35 y el costo de producción de 0,21 subió a 0,22. Aún hay utilidad sobre el precio. Pero apareció un hotel que se enteró del buen pan que vendían en esto y quiso asegurarse. Y en lugar de comprarle el pan al panadero, lo que hizo es, le dijo a la universidad, oye, ¿qué tal te va con esto? Sí, pero a veces boto el pan. Allá, entonces dámelo porque yo voy a consumir todo el pan. Yo tengo un flujo de clientes tan grande que va, entonces véndemelo a mí. Ellos se ponen de acuerdo en el precio, que es es una fórmula financiera, que es el valor presente de lo que falta entregar. Entonces se ponen de acuerdo y el hotel se hace el propietario de ese contrato de 100 panes diarios a 25 centavos hasta el año 7. Hasta aquí todos me siguen. Para el panadero no cambió nada. Él sigue entregando en la puerta de su tienda 100 panes al día. Lo que pasa es que antes lo recogía la universidad, pero ahora lo va a recoger el dueño del contrato, que es el hotel. Así funciona el futuro. En el año 4, ¿qué cosa sucede? El precio del pan sube hasta 40 centavos, ya está bastante caro, ¿no? Y el costo ya subió a 26, ya está a pérdida. De hecho, este año, en este contrato, el panadero lo tiene que honrar, porque el contrato es el contrato, pero va a estar a pérdida. Entonces, ¿qué decide hacer? Para el año 5, como él dice, oye, ya, el precio está subiendo y el costo de producción está subiendo, ya no me conviene ese contrato. Lo que hace el panadero es, va al banco y le dice,
le explica de qué se trata, consigue un crédito y él mismo compra ese contrato y lo anula. O sea, él compra el futuro, o sea, compra los 3 años, le falta años 5, años 6 y años 7, 3 años más de ese contrato. Lo que hace el panadero es, él compra ese contrato, su propio contrato, y lo anula. Y rompe ese compromiso. Entonces ya se queda libre de esa obligación de entregar, porque ya le está significando pérdida, ¿no? Es que el costo estaba por encima del precio que había pactado hace tiempo. Y hasta aquí todo bien, porque su horno está funcionando, él está consiguiendo otros clientes, tal vez otros contratos de futuro, todo, y todo va a funcionar. Hasta que llega la SUNAT. Una consulta, Arnaldo. Adelante. Y cuando dices que el panadero compra ese contrato, o sea, en ese momento, ¿quién tenía el contrato? El hotel. En O el sea, año 4 lo tenía el hotel, correcto. O sea que el panadero le va a pagar al hotel lo que queda de los años, supuestamente, ¿no? Sí, y el hotel dirá, oye, este contrato me gusta, no te lo quiero vender, o sí, te lo vendo a tanta cosa, depende de la fluctuación del precio. Entonces negociarán y llegarán a un acuerdo. Y el panadero está interesado ahora sí en comprarlo, en anular ese contrato, comprarlo para anularlo, porque el costo es más alto que el precio que él está percibiendo, y estaba a pérdida. Y el hotel puede negarse. Y claro, un contrato es un contrato. Si se niega, entonces igual sigue el contrato hasta el año 7. Así es, ¿no? Pero existen, o sea, se negocia en el mercado, en la bolsa. El ejemplo de la panería no es tan bueno, pues, porque la panería no se vende a futuro. Pero esto en las minas, sí hay, sí tú vas a encontrar, o sea, llevado esto a las minas, tú vas a encontrar siempre que alguien que esté interesado. Por ejemplo, tú tienes un contrato de acero, que tienes que entregar acero todo el tiempo. Entonces, puedes encontrar un precio, un dealer, alguien interesado, por ejemplo, un astillero que compró, se acumuló acero para hacer un barco y después le cancelaron el barco. ¿Qué se hace con ese contrato de acero? Él va a estar dispuesto a venderlo. Entonces tú, por ejemplo, en lugar de recomprar tu contrato, le compras el de él para que él le entregue al otro. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Es como tú, Martín, tú tienes un contrato que lo quieres vender porque se te cayó un cliente. Y yo quiero comprar porque yo le vendo pan a Víctor y el contrato ya me sale muy caro. Entonces yo lo que hago es, en la bolsa, busco a Martín que quiere vender y a Martín hago que tu contrato se lo des a Víctor y yo me salgo del medio. ¿No? Es que el ejemplo del pan ahí es un poquito forzado porque el pan no se vende a futuro, pero los metales sí. Y en el mercado siempre hay clientes que les sobra metal, le falta metal. Quise hacer un barco y se me cayó el cliente, quise hacer un crucero, la empresa quebró, hice uno, tengo metal para dos y así. Siempre sobre el futuro, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces tú en el mercado lo que tienes que hacer es coger contratos y a veces puedes recomprar contratos tuyos, ¿no? Y esto es gracioso porque, por ejemplo, el metal puede extraerse en Rusia y está en el barco yendo hacia Europa y en el mismo viaje está cambiando de dueños. Y cuando llega a puerto, y es un dueño totalmente distinto del que salió. Porque todo es en papeles. Eso es recontra enredado. ¿De acuerdo? Y se va a enredar más, porque ya entró la SUNAT. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Aparece el año 6 y empieza a ver qué pasó aquí. Y la SUNAT te hace varias cosas. Esto sí pasa en verdad. Agarra y empieza a revisar, comenzando que no te entiende el contrato de futuro, como que pagan a futuro, no entiende, ¿no? O te quiere cobrar ahora algo que no has entregado todavía, porque un futuro es algo que no existe, que va a existir, es una promesa. Pero la SUNAT, ¿a cuánto te lo valoriza? ¿Ese contrato es un activo o no es un activo? ¿Es una cuenta por pagar? No entiende, ¿no? Y por ejemplo, mira el año 4, el precio del pan es de 40 centavos y tú le estás vendiendo a 25. Perfectamente te pueden acusar de que estás subvaluando y de hecho eso hace, ¿no? Oye, acá hay una subvaluación. Tú estás declarando una pérdida inexistente para no pagar mi impuesto a la renta. Te reparan. También en el año 5 lo que pueden hacer, y esto es un caso real de una de las mineras que estamos hablando, la empresa, la panadería, se ha tenido que endeudar para conseguir la plata para recomprar su propio contrato que ya no le convenía. ¿Estamos de acuerdo? Y la SUNAT cuando viene,
no desconoce el crédito, eso no es no deducible. Ese crédito no sé para qué lo has pedido. Oye, estoy recomprando el contrato. No es un costo de producción. No entra, no puedes deducirlo de tu impuesto a la renta. Es que no entienden de qué se trata. Yo mismo personalmente, porque yo soy contador de profesión y yo entré al banco de crédito a trabajar de contador y yo he tenido sentado al costado, en mi época de contador, a un auditor de SUNAT tratando de explicarle, y estuve 2 semanas en el tema, y tan mal profesor no soy, pues. Pero nunca me entendió el pata, qué cosa era un bono subordinado. El BCP emitía bonos subordinados a sus rentas de leasing. Es un poquito más complejo, no voy a entrar aquí. Ya, pero el de la SUNAT nunca entendió de qué se trataba. Creo que ni siquiera entendió que era bono. Menos subordinado. Esta vaina era el chino. Entonces el pata pues te dice su evaluación no deducible, o es más, te puede decir acá tienes sobreganancia y te tengo que dar un impuesto mayor. Se inventan cualquier cosa, ¿de acuerdo? Porque no entienden el concepto de futuros. Lamentablemente, o sea, los que analizan, los que revisan esto, no son especialistas en finanzas y deberían serlo. Y ahí me parece un defecto del sector privado también, porque el sector privado debería preocuparse de capacitarlos. ¿Me entiendes? Deberían tener una capacitación de primera. O sea, si van a venir, yo no estoy diciendo para que piensen como yo, pero por lo menos que entiendan los conceptos estos complicados de lo que es un futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante tanto problema, ¿qué hace el panadero? Vende el horno y ya, ¿no? Y cierra el kiosco. Se acabó la productividad porque el pagar los impuestos de toda esta operación es tan engorroso que es prácticamente imposible seguir con la operación. Eso pues, si fuera una panadería. Si es una minera, tienes todo un staff para pagar y abogados y tributaristas para hacer todo el esto. Y la SUNAT viene, y la SUNAT, si fueras una mina, te dice, no, donde usted ha dicho 200 millones, yo saco mi propio cálculo con mis propios términos y no, deberías pagarme 400 millones. Y les pregunto, tú Martín, tú Víctor, tú Johan, o cualquiera de ustedes, ¿pagaría 400 millones a alguien porque él te dijo, por su cálculo? De ninguna manera. De ninguna manera, pues vamos a Bueno, juicio. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que terminan en juicio, ¿me entiendes? Porque, y un pequeño detalle, esto que les había mostrado aquí, estas maquinarias que tienen las mineras son enormes, son bien caras. Un camioncito nomás, 80 millones de dólares. Si la SUNAT tuviera la certeza, ¿me entiendes? La seguridad de que es un impuesto impago, va y confisca una de estas maquinarias y se acabó. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque está en litigio. O sea, la SUNAT, como está en litigio, no es que la SUNAT tenga la razón. Esto recién se va a determinar. ¿Me explico? Entonces, la SUNAT no entiende, no llega a captar qué cosa es un futuro, a cuánto valorizarlo, y la discusión es técnica. Entonces, por ejemplo, en el año 4, yo estoy vendiendo a 25 cada unidad, pero en el mercado dice 40. Explícale a la SUNAT que está bien que yo venda 25, porque eso viene de atrás. Pero la SUNAT dice, no, tú me estás subvaluando para no pagar mi impuesto a la renta. Y es un tema técnico. ¿De acuerdo? Porque cuando yo diseñé esto en el año 1, sí me convenía, solo que las condiciones cambiaron. Y aún hay otro efecto perverso más. Porque después de la SUNAT sigue el Tribunal Fiscal, de ahí está el Poder Judicial, de ahí está el Tribunal Constitucional, varias instancias. Por eso estos juicios demoran 10 años, ¿no? Porque hay que pasar varias etapas. ¿Ustedes creen que alguien de esas etapas va a ir y decir, sí, minera, tienes razón, tú no debes pagar 400, tú debes pagar 200? ¿Tú crees que alguien va a decir eso? Lo cuelgan. ¿Tú crees que un funcionario que gana 100.000 soles al año va a decir eso? ¿Qué cosa va a salir el titular al día siguiente o cuando se entere? Funcionario se vende a la minera. Entonces hay un incentivo perverso en nuestro sistema, ¿no? Aquí todos se van hacia la izquierda, todo es multa, 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 multa hacia la izquierda. Y aquí tienes pues a la SUNAT, a la Contraloría Constitucional, al fiscal, a los jueces, a todo. Nadie, ¿me entiendes?, en su sano juicio,
que gana 100.000, 200.000 soles al año, va a ir en contra de la corriente de lo que todos dicen. Porque ¿sabes qué pasa si lo hace? Ahí vienen pues los youtubers de España, ¿no? Los políticos, los congresistas de izquierda, esto se vendió a la minera, le está perdonando impuestos. Entonces, ¿qué cosa pasa? Nadie se atreve a hacer eso. Ustedes y yo en la misma situación probablemente tampoco lo haríamos, porque una cosa es ser patriota, pero aquí, si tú lo haces, lo que te va a pasar es que te van a comer y te van a dejar solo. Te van a botar de tu chamba y no vas a conseguir chamba. O sea, ¿no? Porque te van a colgar el título de que te vendiste la minera y la minera no te dio ni un real. Hay un círculo vicioso que obliga a no darle la razón al sector privado, porque siempre te van a decir, te vendiste. Entonces, por eso, todos los reclamos, todas las cosas complicadas terminan en juicio. Por eso Telefónica, Telefónica tiene un satélite con el cual da servicio, pero ¿cuál es servicio nacional? Porque el satélite no solo atiende aquí, hay servicio extranjero, también está en litigio, y son millones de dólares ahí que están en litigio. ¿Por qué? Porque la SUNAT dice, no, todo lo que hace aquí es para Perú, y la Telefónica dice, no, hay servicio que se va para otro lado. Y otra vez es un tema técnico, ¿dónde termina el Perú? En la estratosfera, y dónde termina esto, y todos son temas técnicos, no es plata garantizada, no es plata que el Perú ya haya ganado, no es un derecho adquirido, no es un impuesto que tú estés quitando. Aquí veo que ponen en el chat, buenas noches, el tema de contratos en derecho civil, la legislación es compleja, pero en el mercado tiene que mantenerse la figura financiera, porque el tema compra corporativa, las cuentas finales concluye con un commodity, y por lo que puede estar tomando el tema de contratos y precios como que se puede despreciar. El tema es mercado bursátil a lo que él supone el ferial. No entendí mucho. Si deseas, prendes el micro y lo comentas, porque no entendí bien la redacción. Entonces, lo que quería decirles es que siempre hay el incentivo de llevarlo a juicio, ¿no? Porque nadie en la instancia nacional se va a sentir con la seguridad de darle la razón a la mina sin que lo cuelguen de que se ha vendido. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Estado, incluso Castillo subió hablando de que iba a nacionalizar y todo eso, esto está en los periódicos. Eso es amenaza en cualquier parte del mundo. Ok, las mineras para no hacerse problemas, están pagando, ¿no? Entonces ya pagan todo, ya chévere. ¿Qué sucedía antes? Hasta antes de este pago, en el mejor de los casos, cuando el juicio termine en 10 años, le daban, suponte, la razón al Estado. Sí, tenía que pagar, tal vez no 400, pero sí 300. Ok, ganamos 100 millones de dólares, chévere, el Estado ganaba ahí, lo cobraba y lo usaba. Buenazo. O en el peor de los casos, el Estado no cobraba nada y punto, chan, chan, se acabó. Ahora, que ya nos han pagado como 6.000, 7.000 millones de soles adelantados, y esos 6.000, 7.000 millones, es justo, pum, se está yendo a los bonos que está dando Pedro Castillo ahorita a partir de este mes dice que va a empezar a dar los 5.000 millones de soles que hay en bonos, ¿no? Que es justo lo que ha cobrado de las mineras. Pero ¿qué va a pasar ahora en las nuevas condiciones? En 10 años que el juicio termine, en 10, 15 años, no sé cuánto demore, el dinero ya va a estar gastado en bonos y haber generado inflación, como vamos a ver más adelante. En el mejor de los casos, si el Estado gana, no vamos a cobrar nada. Antes ese era nuestro peor escenario. Hoy ese es nuestro mejor escenario. Pero el peor y probable es que el Estado va a tener que devolver los montos adelantados. O sea, esos 6.000 millones de soles que nos han pagado ahora, los vamos a tener que devolver adelante. Más los gastos legales, de 20 años de gastos. Más el lucro cesante. Y anda a ver si te asignan un interés, porque las corporaciones van a ir al juez internacional y van a decir, oye juez, el Estado peruano me obligó bajo amenaza, y hay pruebas de periódicos, bajo amenaza me obligó a pagarle. Yo no quería pagarle y esa plata lo hubiera podido invertir en tal cosa y ganaba una renta de tanto. Al juez dice, sí, tienes razón, Estado malo, págale. Arnaldo, una consulta. De acuerdo a lo que estás planteando, o sea, este tema del cobro de los impuestos a las mineras o a las empresas privadas ya viene de hace años, ¿verdad?
Sí, la de Buenaventura tiene desde el 2002. Claro, entonces, de acuerdo a lo que estás exponiendo ahorita, eh, yo como Estado pienso, ¿no? O sea, no hay, o mejor dicho, como un ciudadano pienso, o sea, no hay gente capaz en el Estado que se pueda dar cuenta de estas cosas y no arriesgar a que, como tú dices, acá en el futuro paguemos todas esas consecuencias, como es el dinero, más los gastos legales, intereses, lucro cesante, etcétera. O sea, si la cosa es tan, o sea, por así decir, es tan clara o sencilla como se ve ahorita, y ¿cómo es posible que no haya gente en el Estado o en la ciudad que no se dé cuenta de esto y pueda corregir la situación antes de que sea peor, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Por qué no se puede prever esta situación y no caer en eso? ¿No? Ahora, otra cosita más para terminar. Al momento de hacer los contratos con estas mineras, de hecho que seguramente ha habido varias adendas, pero el principal contrato no detalla estas cosas, estos puntos que se está viendo. O sea, no se han detallado. ¿Cómo ha sido? O sea, no entiendo que... No, es que en un contrato de futuro tú no puedes detallar cuál va a ser el precio en el futuro. Ah, ya, perfecto, No ya. tienes cómo saberlo. Pero el tema de... O sea, el tema, en el caso de hecho, como tú dices, ya es un contrato de futuro, pero a más producción debe ser más impuestos recaudados, ¿verdad? ¿No? O sea, yo no entiendo por qué se llegó a este tema de que las mineras deban tanto, ¿no? Ese es No, lo que pasa es que suena tanto porque el volumen que mueven las mineras es enorme, ¿no? Ya. En realidad no tienen un contrato de futuro, tienen 500 contratos, 1000 contratos de futuro. Una minera grande tiene un montón de contratos, va comprando y vendiendo y partiendo y compran ellos, venden ellos, ¿no? Así funciona, pues el mercado está al alza, aprovechan y hace algo. Ellos mismos se recompran así como el Perú recompra su deuda externa, ¿no? Porque tu deuda externa es un papel que está dando de ahí y el que la cobra es el que tiene. Ya, un contrato de futuro también hace lo mismo. Las mismas corporaciones, si el precio lo permite, recompran su productividad y liberan producción y empiezan a emitir nuevos futuros que le garanticen la productividad hacia los siguientes años. No puedes hacer esto complejo, porque aquí tú estás vendiendo futuro siempre. Porque un proyecto minero es tan caro que si esperas a extraerlo para vender, nadie te saca minera de la tierra. ¿Me explico? Y además, eso es tan caro y además tienes que comprar caterpillars, que son carísimos, tienes que construir todo un campamento, es demasiada inversión. Entonces tienes que asegurar hacia el futuro, por eso es que vendes a un precio menor que el de mercado de ahora, solo que por respecto al futuro no tienes idea de cómo se va a ir. Entonces, lo que yo pienso es que el Estado sabe bien lo que está haciendo, o sea, que sabe bien que más adelante se le va a venir todo ese cobro, pero como ya no van a estar en ese momento en el gobierno, no es su problema. Exactamente. No, me parece que se Exactamente. hace la mano, ¿no? Exactamente. Y con respecto a lo que preguntaba lo otro de, oye, nadie se da cuenta. Pasa esto, pues. Si alguien se da cuenta y no sigue la corriente del resto, se le van encima toda la izquierda. Todos los, o sea, todos los congresistas que viven del escándalo van a ir el youtuber y va a ser, mira, este fue el funcionario, el juez o el encargado de la SUNAT que se vendió la minera. ¿No? Y ¿sabes qué es lo que va a San Martín? Te dejan solo. Si a los Chavín de Guantar lo dejan solo. ¿Me entiendes? ¿me entiendes? O sea, no es que el Estado les paga el mejor abogado, eso no pasa. Entonces, te hace inmolar. Mejor, levanta la mano, que se joroben, que siga, pues, ¿no? Y en 20 años alguien lo hará. Prefiero pasar eso que pasarme 20 años taxeando, ¿no? Situación muy compleja. Entonces, tú tienes a ver, esta situación, Pedro Castillo, dudo que ni el título lo entienda, ¿no? Entonces, y él toma las decisiones, oye, yo quiero repartir bonos. Ya, bueno, van, y hay ahora esos intereses, el ministro, el actual, todo eso, él tiene sus intereses, mira, yo te puedo conseguir plata de acá. Como no han podido conquistar el BCR, porque Velarde está ahí como, ¿no? Como el Spider-Man, conteniendo el tren, no sé si han visto el meme. ¿De dónde va a salir el dinero? Va a salir de acá.
Y hay precedentes hacia el futuro y siempre termina en juicio. Por ejemplo, hablando de juicio, ya estamos cerca a que se termine la cobranza de los juicios de la reforma agraria que hizo Velasco. Un banco de inversión americano es el que ha estado comprando los títulos. Lo que pasa es que las personas naturales a las que expropiaron no iban a esperar, pues, anda a ver cuándo me pagarán. Pero para un banco me arriesgo y compraron títulos. Y entonces el banco lo que está haciendo ahorita es que siempre las expropiaciones de izquierda se terminan pagando. Y se terminan pagando mucho más. Es lo que no aprendemos. Y va otra vez a intentar hacer. ¿Qué pasa con lo de Velasco? Velasco expropió al International Petroleum, toda la plataforma, todo lo que está en Talara, no sé si saben, pero ahí sí Velasco calladito le pagó todo eso a los gringos, porque los gringos te traen un portaavión y ellos negocian un portaavión. Eso es otra historia. Pero los peruanos, no, como no tienen portaaviones, te pagaron con bonos. Esos bonos hoy los ha concentrado un banco de inversión y lo que está haciendo es decir, oye, Estado peruano, me has dado este papelito yo tenía, me invento, en Ica, este terreno. Hoy no me pagues por el valor de este papel, porque ya la moneda cambió tantas veces que ya no vale. Y esto es en un mercado internacional. Y yo no te lo vendí porque quise, tú me obligaste, ¿me entiendes? Entonces hay coacción, no hay libertad. Hay coacción. Entonces, como hay coacción, lo justo es que me pagues el valor actual. Entonces, lo que están haciendo es yéndose a la ubicación actual de los terrenos expropiados y valorizándolos. ¿Sabes la millonada de plata que es eso? Ojalá, Se nos viene ahorita. Arnaldo, Hola, hola. ojalá este comentario siempre lo ha comentado Jaime Bailey, ¿no? Ojalá que su abuelo Jaime Bailey, quien les expropió los terrenos de Velasco Alvarado, pudo haber logrado venderlos a este banco que tú dices. O sea que siempre habla, ¿no? Por eso él detesta a los militares, ¿no? Porque mataron a su abuelo, le expropiaron y encima lo mataron, sí. A mi sí. abuelo lo deportaron. Pero el mensaje que les quiero dar es que los países no quiebran, ¿me entiendes? Las personas sí quebramos, pero los países no quiebran. Entonces, la Argentina es la mejor prueba de eso. Entonces, lo que sucede es que concentras los bonos todo y cuando el gobierno, el régimen cambie, salvo pues que nos volvamos Cuba, pues, ¿no? Las confiscaciones de Fidel Castro hasta ahora no se pagan y ya no se van a poder pagar, ¿no? Se destrozaron el país. Pero salvo que pase eso, siempre vas a poder cobrar. Entonces es una inversión de riesgo, ¿no? Y concentran y ahora están tratando de valorizarlo a precios actuales. Es una burrada de plata. Y eso pasa pues con las medidas de izquierda, ¿no? Entonces, estamos gastando hoy un dinero que todavía no es nuestro. Y yendo al ejemplo que hace de Velasco, o sea que en Venezuela, si en algún momento se restaura el tema democrático, o mejor dicho, el régimen de Maduro que viene de años, consecuencia de Chávez, en un momento también van a tener que pagar esa reparación civil, por así decir, a todos los perjudicados, ¿no? Porque Por ha habido supuesto, bastante Martín. expropiación ahí, ¿no? Imagínate, Martín, que tú eres propietario de una casa linda en Miraflores, Caracas, no Miraflores de acá, allá en Caracas. Y vino Chávez, no, este peruano, expropiese, como hizo, ¿no? Te quitaron. En 10 años se fue todo el chavismo, todo y es un gobierno honrado, conectado con un país democrático de verdad, Estado de Derecho. con Estado de Derecho, gracias, esa es la palabra que se le estaba olvidando. Con todo en regla, tú perfectamente vas a poder ir a una corte y decirle, oye, tú usaste la coacción para quitarme mi propiedad. Y en ese terreno ahora que ya está ocupado, que existe otra cosa, vale hoy $1 millón. Más el interés del tiempo transcurrido, los 20 años que han esperado. ¿Tú tienes todito el derecho a hacer eso o no? Es que eso es Estado de Derecho, pues. Sí, por supuesto, en Venezuela también podría pasar. No sé si hasta aquí tienen alguna duda antes de pasar al otro tema de keynesianismo, pero quería arrancar este tema que es de bastante actualidad
y que, Arnaldo, una adelante yo. consulta, bueno, no una consulta, no, sino un comentario, o sea, hasta ahorita no entiendo por qué es tan complicado este tema de las facturas y la SUNAT. O sea, yo francamente, si pudiera, a la SUNAT le pago su impuesto cuando me paguen, pero cuando una persona hace una venta grande, qué emocionante, puta, al toque tienes que pagar el IGB. O sea, no te han dado nada, ni siquiera has pedido vender, no sé, no has entregado tu producción, pero ya ese mes ya estás que tienes que pagar el IGB completito. No Correcto. entiendo por qué todavía se mantiene esta idea de la SUNAT, que, bueno, esa entre otras más, ¿no? A ver, Johan, explícame por qué el oxígeno en Perú es al 95% cuando en el resto del mundo es al 92% de pureza. Explícame eso. Con pandemia y todo, Entonces, explícame. claro, fácilmente fuera para favorecer pues, a una empresa, yo lo veo Explícame por qué así, el Estado peruano ¿no? gastó 100 millones de soles en ivermectina, que no sirve para el COVID. Sirve para piojos, pero que yo sepa no ha habido pandemia de piojos. O sea, es Y que el bueno, Estado es un desastre. Es por eso que las empresas públicas no deben existir, porque nacen con la mejor intención, pero al ser administradas por políticos, sus decisiones son interesadas cuando no corruptas. Y toda esta cosa que estás describiendo, Johan, es porque en Río Revuelto ganancia pescadores. Es un Estado grande y que alienta la corrupción. Por eso yo soy un ferviente creyente de que la única forma para reducir la corrupción es reducir el Estado. No hay... Arnaldo, quiero hacer un paréntesis de repente, si lo ves tú que me extiendo mucho en la explicación, lo cortamos y seguimos con la capacitación, pero, y soy cándido, ¿ah? Por favor. Ok, Yo Johan. yo no entiendo hasta ahorita cómo es la coima, la corrupción, y todo eso, todo ese tema que va de derecha a izquierda y es un círculo vicioso. No lo entiendo porque básicamente, o sea, yo lo veo así, ¿no? La municipalidad o el gobierno tiene una obra por $1 millón y dice que hubo corrupción. Entonces, yo no entiendo en qué momento, porque esta empresa le rompe la mano con $20.000 a un funcionario público, pero eso está dentro de los costos. Mientras ponga los 100 ladrillos que dice el término de referencia o el expediente técnico, yo no sé en dónde está la corrupción. Porque antes que el Estado le pague algo a esta empresa que va a construir, esta empresa ya le pagó de su propio bolsillo a este funcionario público para que, o sea, te digo, no entiendo esto ahorita. Lo, lo, No entiendo lo cómo que es el tema de la sucede, corrupción. claro, lo que tú acabas de describir en chiquito es lo que hacía Odebrecht en nivel grande. Lo que sucede es que el corruptor, o sea, suponte yo soy un corruptor, ¿de acuerdo? Y tú, Johan, tú eres el alcalde. Entonces, yo lo que digo, yo voy y te busco por lo bajo, me pongo en contacto contigo y yo te digo, Johan, tú todas las pistas, hazlas conmigo, ¿me entiendes? Tú dime el mejor precio que te ofrezcan y yo me pongo por debajo, ¿de acuerdo? Y te voy a dar $10.000 mensuales, lo que nos pongamos de acuerdo. ¿Ok? Miren este ejemplo. Yo soy el corruptor, yo soy el constructor corrupto y tú eres el alcalde corrupto. Es el 10% del valor de la obra. Bueno, ya me dieron la tarifa ya. Bueno, ya, nos ponemos de acuerdo en eso. Y lo que tú me tienes que asegurar es que a mí vengan las obras. ¿De acuerdo? Entonces, tú siempre me vas a avisar, oye, Víctor Tardillo ha ofrecido 90.000. Ya, entonces yo gano con 88.000. Y así, de ahí vino Carlos. Carlos ha ofrecido 70.000. Yo gano con 68.000. Siempre me pongo un poquito más abajo. Y lo que pasa es que durante la ejecución de la obra va a haber Ya. adendas por gastos adicionales, porque tuve que hacer no sé cuánto o se valorizó alto, sobrecostos por algo, que van a hacer que el costo suba y en la subida ahí voy a recuperar la coima. Entonces los ciudadanos, que somos los que pagamos, terminamos pagando sobrecostos por una obra que debió costar el precio que ofreció Víctor, el precio que ofreció Carlos, pero terminamos pagando más. Pero, Arnaldo, yo, así, o sea, humildemente, hasta las adendas salen con expediente técnico. No es algo o sabes que valorízame esto, sale la adenda, punto, ya. Haz la adenda, pero la adenda también es controlada. En ese sentido, en el tema de la construcción, por ejemplo, que para mí es muy rápido identificar, o sea, hasta ahí tú actúas bien, Arnaldo, como la empresa que va a ejecutar, y yo actúo bien como el alcalde.
tenemos nuestro arreglo debajo de la mesa, pero ¿quién te va a ti a fiscalizar que pongas los tantos kilómetros, la tanta granulación de mezcla en esas pistas? Obviamente la empresa supervisora. Y si la empresa supervisora, tú le dices, ¿sabes qué? Voy a poner 1 kilómetro menos, ya queda la cosa, y que también, eso para mí es soborno. Por eso yo pienso que la empresa supervisora debería estar, o todos los que supervisan las obras, o los servicios, debería estar por el tema de la Contraloría. Básicamente. No cualquier tercero que somos el ISO 9001 de la empresa supervisora, no, porque yo lo he vivido. La Contraloría debería tener toda la supervisión de todo, las valorizaciones, los cierres, los términos de referencia, las adendas, porque una adenda obviamente es algo que no se estipuló porque no se planificó, ¿no? Como el famoso hospital de Moquegua, de tanto a tanto, ¿por qué? O sea, van a poner un helipuerto a última hora, no te pasa, para que suba tanto dinero un hospital de categoría 3-1, o sea, a mí no se me cocina eso, por eso yo digo, ¿en qué momento se da la comisión? Si al final de cuentas yo no voy a permitir, sobre no voy a permitir que esta empresa Perdón, que va a poner, perdón, disculpa terminar, no, esta carretera no no te lo ponga, entiendo, pero ni 1 centímetro menos de lo que manda el expediente técnico, si no se me va presa. Ok, Johan. Y sin embargo, tú por otro lado, ya me pagaste a mí mi comisión, ¿no? Obviamente, pero de tu bolsillo, porque el Estado todavía, o la municipalidad no te ha desembolsado nada. Johan, si quieres, Incluso se cae la andamos obra más. y yo te cierro con el dinero. Yo no soy especialista en construcción, no te puedo entrar a mucho detalle, conozco así de manera superficial lo que te comento. Ahí querían comentar, me parece, alguien del equipo, unos minutos. Hola, Adelante. ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Leslie Enrique. Yo no sé, parece que cuando el tema de no sé cómo lo enfoques desde el punto de vista de cátedra, papel para pregrado, pero desde el punto de vista de la agenda, desde el punto de vista de partido, yo creo que tendría que tomarse en consideración algo que no es tan obvio porque en los últimos digamos, de la agenda congresal, digamos, porque esto lo ve en materia de política económica y de ajustes para la existencia, no solamente al caso de la Contraloría, porque ahí confunden un poco, sino el caso mismo del rol de la SUNAT, ¿no? Yo lo que sé es que desde el punto de vista de descentralización del Estado, no se toca algo álgido, que es por qué se le ha dado responsabilidad total al empresario privado X, por no decir el peruano, que asuma toda la responsabilidad de una organización social. No, 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 no. Sin hablar de la entidad de Estado, simplemente por qué. Yo no lo entiendo, a menos de que se justifique de que eso después de 4 décadas, el PBI por lo menos esté más o menos, porque aquí en el Perú cuando hablamos de PBI hay que hablar por quintiles, ¿no? Aquí no alcanza un ingreso per cápita a quienes, porque si el grueso de la economía, el 70% está informal, entonces de ese 30% es tu cátedra, porque lo que no se reconoce es que hay un 70% de ese conglomerado social, sin hablar de Estado, que está bajo la responsabilidad de no sé quién a partir de la Carta del 93, que no lo entiendo por qué no se piensa de que ha habido regiones y un proceso de descentralización donde el primer capítulo de la descentralización es justamente el tributario. O sea, cada región debe tener su propia ordenanza de cómo cobrar. Un favor, No, no lo te que se estoy, hizo no te estoy siguiendo en, ¿no? en el análisis. Te pediría si podemos conversar después y perfectamente tu tema ya más trabajado, todo eso, lo conversamos en una segura siguiente reunión. Ya. Encantado, o sea, lo que pasa es que no te he podido seguir en acompañar en el Yo análisis. también me he perdido, me hace disculpar. Lo que pasa es que yo escucho y veo que se lo pasan de todo. Y la verdad es que si hablamos de un mercado formal, el mercado formal es el bursátil. Y el bursátil acá, yo hice un artículo en la década de los 90, en los 90, de cómo ahorrar en bolsa.
Al poco tiempo se ha abierto ahí en Selva una dependencia donde por lo menos se ve qué cosa lo que está ocurriendo en cada día de los 40 minutos, 45 minutos que es la corrida bursal. ¿Ok? Pero eso no existía antes. Y no sé si irá funcionando ahora porque Te eso lo pediría, hicieron si ese lo tiempo, podemos ¿no? conversar después, para ver si lo incorporamos, y Martín, te agradecería si podemos coordinar una reunión fuera para poder entender bien el tema y lo analizamos a detalle con todos los antecedentes para que todos estemos en la misma página. ¿Ok? Claro, sí. Gracias. Perfecto, perfecto, me parece Ok. genial. Vamos a ver ahora el tema, teniendo en mente esto que hemos conversado de los bonos adelantados y de cómo estamos gastando plata que todavía no ganamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la filosofía que está detrás de esta forma de gobernar, ¿no? Es lo que se llama keynesianismo. Hemos estado analizando a estos grandes pensadores, que es el marxismo, y Adam Smith, que es el capitalismo, el liberalismo, ¿no? Hoy vamos a hablar de John Maynard Keynes, es un inglés, su teoría general del empleo, el interés y el dinero, aunque sus teorías ya venían desde antes, pero en 1936 publica su obra magna, que es la que influye mucho y son políticas que nos acompañan hasta ahora, ¿no? Que es una versión más sofisticada, pero más pegada a la izquierda que lo que es Adam Smith, porque Keynes se basa en el Estado, en la intervención del Estado. Los dos de la izquierda, Marx en extremo y Keynes en menor medida, basan sus políticas en el Estado interviniendo en el mercado. En cambio, en Adam Smith es la mano invisible, dejar hacer, dejar pasar. El Estado como árbitro, el Estado al costado, poderoso, pero al costado, sin intervenir directamente. Vamos a ver qué cosa proponía Keynes. Esto lo vimos antes, son el espectro político. Arriba tú ves la libertad económica que buscan los grupos. A la izquierda están los más estatistas, que están en estos dos grupos, socialistas y fascistas, y a la derecha están, digamos, los que son más liberales, libertarios y paleolibertarios. Y aquí, en el eje de la derecha, tenemos las libertades personales, o sea, libertad de drogas, aborto, unión civil, eutanasia, y todas las libertades personales que hay. Más arriba, en el eje de arriba, encontramos a los que son más liberales y en el eje de abajo a los que son más conservadores, ¿no? Es decir, haciendo un resumen rápido, en la zona amarilla están los que no le importan con quién comercias, ni le importa con quién te acuestas, ni le importa con qué consumes. En cambio, en el otro extremo, en el negro, están los que quieren desde el Estado controlar con quién comercias, con quién te acuestas, con qué consumes. Todo te controlan ahí, ¿no? Y al medio están los progresistas y los mercantilistas. Ambos necesitan del Estado también, ¿no? Aquí, o sea, de mala manera, la izquierda le llama derecha a los mercantilistas, pero en realidad diferenciemos, porque una cosa son los derechas que están aquí, que creen en la libertad y el Estado pequeño, y otra cosa son los mercantilistas que tenemos en Perú, que creen en el oligopolio y un Estado que defienda el oligopolio. El ejemplo que les he dado antes. Keiko Fujimori recibió un maletín con $3 millones y medio, no fue para defender el libre mercado, no, fue para defender oligopolios o ciertas garantías. Y el Perú está lleno de monopolios, oligopolios. Eso no es libre mercado, eso no es neoliberalismo, no. O sea, no es liberalismo ni neo ni nada, eso es mercantilismo, ¿no? Y eso existe en el Perú desde la colonia. La colonia, el virreinato, era mercantilista totalmente, el rey decidía todo, los amigos del rey eran lo que hacían y deshacían. Nos independizamos, pero las grandes estructuras, como hablan los marxistas, no cambiaron, siguió todo lo mismo, y hasta ahora casi ha seguido lo mismo. Entonces, los mercantilistas siguen. Una vez definido este espectro, lo que pasa es que tú tienes un grupo, ¿me entiendes?, de niños van creciendo y algunos se van a ir más hacia la izquierda, otros se van a ir más a la derecha. No somos iguales, las personas somos así. Y la única forma de convivir pacíficamente sin matarnos es la democracia. Es el mecanismo menos malo para ponernos de acuerdo y poder gobernar. El día de hoy
vamos a enfocarnos en lo que son las políticas keynesianas, que son muy promovidas por los que le gusta el Estado, que son los progresistas y los mercantilistas. En la Real Academia Española de la Lengua, keynesianismo le llaman a la doctrina económica favorable a la intervención del sector público como promotor del desarrollo económico. Es decir, creen que el Estado promueve el desarrollo. Una nota al margen. El Estado jamás ha implantado una innovación en la historia. Jamás. El Estado ha inventado cosas. El Estado ha inventado Internet, el Estado ha inventado... O sea, hay cosas que desde el Estado se han inventado, pero un invento es distinto a una innovación. Una innovación, por ejemplo, es la electricidad como motor de producción. Causó una revolución. Una innovación es, por ejemplo, el streaming. Usar una plataforma para distribuir. Las revoluciones no nacen del Estado. El Estado hace inventos, sí, porque hay científicos contratados por el Estado y ellos inventan cosas. Pero revolución, ¿no? Me refiero a tecnológica. Algo una innovación que cambie el mercado, eso nunca ha nacido desde el Estado, nunca. A no ser que alguien conozca una y me la pueda decir. Cuando el Estado dirige cosas, terminan mal. Por ejemplo, el Concorde. El Concorde es un súper invento auspiciado por el Estado francés y el Estado inglés. Chévere, todo. No funcionó. Lo apagaron. Y así funciona, ¿no? En fin, regresando aquí. Ojo, les dejo la tarea. Si alguien sabe de una innovación que haya nacido desde el Estado, por favor me avisa para dejar de repetir esto que dije. Entonces, el keynesianismo es que el Estado es la locomotora que arrastra el desarrollo económico. O sea, esto es tener la ilusa idea de que los políticos van a saber ver el futuro y van a ver el interés de los demás y no su interés propio. Ahí es donde se falla. Antes de hablar de keynesianismo, tenemos que hablar de inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es una herramienta que usan los keynesianos para apropiarse del dinero. Es muy sofisticado. Vamos a verlo aquí. Imagínate que tenemos un país imaginario que toda su producción del año son 2 manzanas. Es todo lo que hace. Es una isla que lo único que hace es 2 manzanas. Ese es su PBI. Y su dinero que circula son 2 monedas. Por lo tanto, esta no es la parte sofisticada, una manzana cuesta 1 moneda. Suponte que al año siguiente es una buena cosecha y la producción sube a 4 manzanitas. Entonces el dinero, el Banco Central de esta isla, emite 2 monedas más y mantiene la correlación. Por lo tanto, una manzana sigue costando 1 moneda, no hay inflación. Imaginemos que el Estado se entusiasmó y emitió más monedas. Oye, qué chévere, así me hago de más dinero, emito más monedas. Pero la producción se mantiene igual. ¿Qué significa esto? Que una manzana va a empezar a costar 2 monedas, ya no 1. Producto de que lo que se devaluó fue la moneda, pues como ya abunda, ya no vale tanto. No sé si me acompañan hasta ahí. Hoy, el gobierno de Pedro Castillo, como no está pudiendo emitir dinero, porque no tiene acceso al BCR, Velarde Héroe Nacional, como no está pudiendo emitir dinero, lo que está haciendo es está cobrando el dinero de las mineras, por ejemplo, y probablemente emitan bonos también. Entonces, están sacando tanto el dinero de las mineras como los bonos, es dinero del futuro, que sus hijos, mis hijos, nuestros nietos van a pagar. Sagasti emitió unos bonos, creo que eran a 100 años. 100 años, pues, o sea, hasta mis nietos. Ya. Entonces, lo que están cogiendo es dinero del futuro y lo van a gastar ahorita. Está pasando esto que aquí, que se duplica la masa monetaria. ¿Y las manzanas qué creen? ¿Acaso la producción peruana ha aumentado? No, más bien con el COVID ha disminuido, porque hay negocios que han cerrado y todo eso. Entonces, no solo ha aumentado el dinero, sino que hay menos manzanas en nuestra economía. ¿Eso qué significa? Inflación. Y esa es parte de la explicación de la inflación que está viendo ahora. Y este dinero que está gastando, que está metiendo Pedro Castillo en la economía, va a generar más inflación aún. Porque es dinero no sustentado en producción. La productividad no ha aumentado. Entonces, en el momento 1, una moneda valía 1 manzana. En el momento 2, ya con la generación de dinero, una moneda te compra media manzana.
Y eso es lo que está pasando en el Perú. Aparte de que hay inflación internacional, porque esto funciona en el Perú y funciona en el mundo. Durante el año pasado, durante el COVID, todos los gobiernos de Europa, Estados Unidos han emitido, pero casi a forro, ¿no? En la maquinita la han metido como si fuera imprenta. Entonces, ¿qué ha pasado? Han generado inflación mundial. Pero adicionalmente a la inflación mundial, nosotros tenemos un efecto nacional de que estamos gastando más todavía. Por eso la inflación en Perú es más grande que la inflación mundial. No sé si hasta acá me siguen. Entonces, al final del día, la inflación es un impuesto encubierto. Es una forma como el gobernante le quita el dinero a la gente, sin que la gente se dé cuenta. La gente no se entera. Ay, sí, pues. Es más, te da el lujo de echarle la culpa a los empresarios. ¿No? Chévere. Hasta tengo un culpable. Buenazo. ¿No? Al político le encanta esto. Entonces la inflación es un impuesto encubierto. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda. Arnaldo, Johan. Johan, dime. Básicamente, entonces, lo de Sagasti y lo de los bonos de Vizcarra, esos tenían un sustento, creo que era el ahorro ¿no? de todo lo que nos había ido bien. Era dinero que estaba en el banco, digámoslo así. Pero lo de este gobierno... Eso fue el respaldo con el cual le dieron el préstamo. Eso no fue, o sea, pero ese dinero no era del Estado, ese dinero era tuyo, mío y todo eso. Ellos los bonos de Vizcarra, por ejemplo, eran, ¿de dónde salía esa plata, los bonos de Vizcarra? No era cuando decían, no entiendo, ¿no? Que estamos tomando 6 puntos del PBI, no sé, y algo así decía la ministra en aquel entonces. Es que han ido al mercado internacional y diciendo, miren, en los últimos 20 años, miren lo bien que se ha portado el Perú. ¿De acuerdo? Y como nos hemos portado bien, préstemenos plata. Y nos prestaron plata y nos la prestaron a 100 años. ¿Me entiendes? Pero eso no significa porque nuestros ahorros son nuestros ahorros. Lo que han hecho aquí es han cogido dinero del futuro y que los mercados internacionales dijeron, sí, que el Perú de los últimos 20 años se han portado razonablemente bien, 20, 25 años, por lo tanto le prestamos, ¿no? Y con Sagasti nos volvieron a prestar, ahora con Pedro Castillo probablemente nos vuelvan a prestar, pero ya nos han bajado la clasificación. ¿Por qué? Porque ya estamos muy palomas, pues. ¿Me entiendes? La clasificación no es porque nuestra economía se haya derrumbado. La clasificación es porque los que están dirigiendo la economía no dan confianza. Ya avisan de que no van a pagar, que van a negociar. ¿Me entiendes? Entonces, tu crédito sube. Es como si tú vas, Johan, te vas donde a la asociación de bancos, a Afán, y con tu cartel diciendo, yo no voy a pagar crédito. Y después pides un crédito. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Me entiendes? Te van a prestar, pero a un interés mucho mayor, porque es mucho riesgo. Sí, conforme. Yo pensé que eran dos escenarios diferentes, pero yo no estaba muy al tanto de dónde venía todo. Lo que está pasando es que en los últimos 2 años nos hemos endeudado un montón y todo eso lo van a pagar nuestros hijos. O sea, nosotros en lo que nos queda de vida laboral y nuestros hijos después. Desastre. Pues. Y ¿sabes qué es lo peor? Es plata tirada. Porque no es plata invertida, es plata tirada. Por ejemplo, esto de meter el GLP en el Fondo de Estabilización Fiscal es plata que se tira. No se va a recuperar. Y lo van a aprovechar para revenderlo a empresas y todo eso. Desastre. ¿Qué decía Keynes, el papá de todo esto? A través de un proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta y disimuladamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos, agregando en este proceso el empobrecimiento de la mayoría, aunque enriqueciendo a algunos. Siempre hay algunos que ganan en todo este proceso. Entonces Keynes en 1919 ya adelantaba lo que tú puedes hacer. Generas inflación adrede y confiscas el dinero de la gente. Es un impuesto sin que la gente se entere. Y es más, si la gente se queja, tú puedes dirigirlo. Son los malditos empresarios los culpables. Pero en realidad no. Son todos estos bonos, esa plata de bonos que está entrando sin sustento en producción que le genera inflación. El ejemplo de las manzanas. Más dinero, menos manzanas. Cada manzana vale más. ¿De dónde viene el keynesianismo? En los orígenes viene del crack del 29, ¿no? Que Wall Street generó un crack. Ya para entonces la economía mundial ya estaba integrada y ese crack arrastró a todo. Arrastró a Europa, arrastró a China, a Perú, a todo. Un crack mundial. Miren el PBI cómo se movió.
hasta el año 30, el 29, cuando hubo esto, pues, miren el PBI de Estados Unidos cómo se cayó, terriblemente. Y ya se pudo recuperar después, ya durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un impulso económico grande que ayudó a restablecer las cosas, ¿no? Pero fíjense, mire, esta caidaza que había habido. Después del gran crack del 29, que fue quiebra de empresas, quiebra de todo, lo que pasó fue la Gran Depresión. Tenía gente pobre, pobrísima en Estados Unidos, en Europa, plantas paradas, fábricas a montones paradas, grandes colas para buscar trabajo. No, la gente buscaba trabajo así con carteles, todo. La gente hacía colas estas para recibir, habían bonos que te daban, todo eso se hacía. O sea, lo que llamamos hoy primer mundo, en el año 30, en el año 31, estaba en el peor de los mundos. Estaba muy, muy pobre. Y una de las grandes consecuencias es que en situaciones terribles, la gente va y elige situaciones terribles. Si en el Perú no hubiera habido esta pandemia y consecuencia tan difícil, probablemente no hubiera salido nunca una opción tan radical. Siempre las situaciones terribles hacen que la gente abrace soluciones terribles y empezaron a aparecer los nacionalismos. Como la crisis financiera arrancó en los bancos, los primeros que en quebrar fueron bancos en la bolsa, ¿qué crees que decían los políticos de esa época? Esos son los malditos, tu pobreza es por los bancos. Aquí es la foto del Duce, ¿no? Con todos los colectivismos que habían ahí que decían eso. Y de ahí vino el otro. El hijo político del Duce, pero que después fue más grande que su profesor. Aquí está, miren, Adolf Hitler. Su partido, por si alguien lo olvida, es el nacionalsocialismo. Lo que pasa es que la gente, los de la izquierda hoy, niegan a este hijo de Marx, ¿no? Pero el nacionalsocialismo, o sea, los nazis, los fascistas, son hijos ideológicos de Marx también. Solo que lo niegan, pues, porque hace roche, pues, alguien que te mata a 70 millones de personas, prefieres no tenerlo en la familia, ¿no? Ojo que Stalin y Mao mataron más, pero bueno. El nacionalsocialismo lo que buscaba es los principios marxistas, aplicarlos, pero con características nacionales. Empoderar, en lugar de empoderar, ¿qué cosas hacían los marxistas? Empoderaban al obrero, ¿sí o no? El obrero es lo máximo, versus el proletario por encima del burgués, ¿no? ¿Qué hacen los nazis? Ese mismo cuento te lo traducen a Alemania. Y en Alemania, ¿qué es? El ario versus el judío, el gitano, los otros. Es la misma historia, lucha de clases, ¿no? Propiedad estatal, es la misma historia, la misma receta, ¿no? Y ellos ofrecían, pues, también, nosotros vamos a cambiar todo, pleno empleo y todo eso. Y también, en el otro lado, aquí estaba el socialismo internacional, la internacional socialista. Lo que pasa es que ellos, a diferencia de los otros eran más cerrados en su raza, en su país. Ellos, por algún motivo extraño, se consideran la mejor raza que existía, los arios, ¿no? En cambio, los de aquí, el grito era, obreros del mundo, reúnanse, ¿no? Esto era más internacional. No buscaban resaltar un grupo, o sea, un grupo ario, sino buscaban resaltar una clase, la clase obrera. Entonces, habían dos versiones de socialismo. Esto es como tipos de evangélico. ¿Me entiendes? Uno es el evangélico 1 y el otro el evangélico 2. Y estaban peleando por los mismos clientes. De hecho, se peleaban, pero estaban peleando porque peleaban por la misma cantera, los mismos, la ideología de sus seguidores, ¿no? Pero en Estados Unidos también había la presión social de que los socialistas, ¿me entiendes? Y los nazistas, o sea, los socialistas nacionalistas y los socialistas internacionales, los de Rusia y los de Alemania, estaban subsidiando cosas a su gente. Y Estados Unidos no se podía quedar atrás. Entonces había los izquierdistas en Estados Unidos, que eran más moderados, pero también que presionaban. Y en Estados Unidos se inventó el New Deal, que es la versión gringa del keynesianismo. Este cartel, que es real, lo pueden buscar en Google, ahí lo tienen,
decían Hoover, el presidente Hoover fue el presidente que estaba antes de Roosevelt. Durante la crisis de los años 30, durante la Gran Depresión, decía las líneas de pan, lo que les decía, que tú para un pedazo de pan tenías que hacerte una línea, gente sin casa, cierre de bancos. Lo que te ofrecía el New Deal es sueldos altos, casas de renta baja, casas subsidiadas, seguridad social. Plata, meterle plata. Buscaba sostener a los más pobres el desempleo. Y lo que pasa es que Estados Unidos se inclinó también hacia la izquierda en compensación a la presión socialista que venía de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, tú hubieras quedado muy mal en tu casa haciéndote el duro, ¿no? Mientras que en el otro lado están que regalaban subsidios. Entonces, tarde o temprano te iban a quitar el poder. Entonces, Roosevelt optó por eso. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de estos en la que se aliaron los Estados Unidos, o sea, los keynesianos, se unieron a los socialistas internacionales versus los socialistas nacionales. Pelearon todos, y la historia es conocida, los nazis perdieron. Comentario al margen, estoy viendo una serie en Amazon Prime, que es High Castle, que trata sobre qué hubiera pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis habían invadido Europa. La bomba atómica la desarrollaron primero los nazis y la tiraron en Washington. Ese es no les estoy haciendo un spoiler, sino les estoy contando de qué se trata la serie. Recién voy a algunos capítulos, parece interesante. Ya les contaré después si me enganchó. Bueno, la cosa es que la Segunda Guerra Mundial terminó con el triunfo y la partida del mundo en dos. Y los siguientes 60 años, 70 años, el mundo se la pasó dividido entre Rusia y toda la élite soviética y Estados Unidos. Ahora vamos a entrar un poquito más a profundidad de las ideas de Keynes. Keynes lo que te dice es que el pobre tiene mucho consumo de lo que su ingreso es bajo, más bajo que el de un rico, pero el pobre gasta mucho en consumo, casi todo se va, y ahorra poquísimo o casi nada. En cambio, un rico tiene un consumo más grande y encima ahorra uno más. ¿No? La definición de pobre y rico. Y que en épocas de crisis, el rico lo que empieza a hacer es mantener ahorro líquido. ¿A qué se refiere? Ahorro en su bolsillo, ahorro bajo el colchón, que es un ahorro distinto al ahorro de inversión. ¿A qué se refiere? El ahorro de inversión es que tú lo pones en el banco y el banco lo presta, así que eso genera empleo. El consumo, tú cuando consumes pagas a una tienda y la tienda produce empleo. Pero el ahorro líquido no produce nada. Esa es la teoría de Keynes y tiene cierto sentido. Entonces, el miedo al futuro, por ejemplo, una crisis, por ejemplo, Pedro Castillo, por ejemplo, aumenta, hace que el ahorro líquido crezca y por lo tanto se genere menos empleo. Este es un ejemplo en que el consumo, durante la Gran Depresión, el consumo bajó, o sea, antes era de un nivel más alto y los pobres fueron más pobres y los ricos eran menos ricos. Y como tenían miedo al futuro durante la Gran Depresión, lo que hicieron fue mantuvieron una porción mayor de ahorro líquido. Por lo tanto, era ahorro que no generaba empleo. Acuérdense de este modelo. La parte roja no genera empleo. Entonces, el mercado se equilibró sin generar pleno empleo. Entonces, tenía gente parada y fábricas paradas, pero y estaba todo paralizado. ¿Cuál era la receta normal para salir de esta crisis? Había recesión, el empleo baja, el consumo baja, la tasa de interés baja porque el dinero sobra, nadie lo quiere. Entonces las empresas empiezan a invertir, ya que el interés está bien bajito, empiezan a invertir, la producción aumenta, el empleo aumenta, el consumo aumenta y se restablece en el largo plazo, se restablece la rueda del mercado y volvemos a crecer como país. Eso es en teoría liberal. Pero Keynes decía, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces él proponía una receta alternativa para no demorar los 8 pasos. Lo que proponía es los primeros 4 igualitos. La recesión hace que el empleo baje, y como no hay empleo,
La gente gasta menos, que el consumo baja, y como no hay consumo, el interés baja. Entonces lo que él propone es, aquí en el punto 5, lo que tiene que hacer el Estado es emitir dinero. Maquinita. O, como hace Pedro Castillo, cobrar deudas o emitir bonos. Es meter dinero en la economía. Aumentar impuestos a los más ricos. Esta es una receta típica de Marx. Marx dice impuestos escalonados siempre. Tú ganas más, te penaliza más. Es un castigo al éxito, ¿no? Los socialistas siempre tienen esa visión, ¿no? El éxito tiene que ser penalizado. Aumentar impuestos. Aumentar gasto público vía subsidios, ¿no? Es el momento de ¿cómo se llama? De los programas sociales, vaso de leche, todo eso hay que meterle a forro, ¿no? No solo tiene que ser vaso de leche, también tiene que ser el almuerzo, la cena y todo. Subsidio, subsidio, subsidio. Está. Eso va a generar que el consumo aumente y que las empresas inviertan más y que la producción aumente. Esta era la receta de Keynes para acelerar, lograr otra vez el equilibrio y el pleno empleo ante una recesión. Era como meterle una pichicata estatal, ¿no? Como meterle anabólicos para recuperar más rápido. Suena bien. El problema es que una vez que los políticos empiezan a hacer esto, no paran. O sea, si me pudieras garantizar, oye, esto lo voy a hacer un año o dos, compro. Pero ¿cómo me garantizas eso? Entonces, la emisión de dinero, que es política monetaria expansiva, es lo que se llama como política monetaria expansiva. Es decir, emitir más dinero. En realidad, aquí tengo que corregir. No es emitir más dinero, sino es meter más dinero en la economía. Y tú lo puedes meter de dos formas. Vía emisión o vía deuda. Traes del futuro y lo metes al presente, sin que la producción haya aumentado. La política fiscal deficitaria es aumentar impuestos, ¿no? Y gastar más de lo que normalmente el Perú está prohibido gastar más de lo que recauda. O sea, si el gobierno recauda 20.000 millones de soles en el año, debería gastar máximo 20.000 millones de soles. Pero en estas, Keynes propone que en esta época de crisis gasta 22, gasta 23. Le aumentar el gasto público vía un Estado benefactor, un Estado que regale cosas, que regale bonos. Ahorita, por ejemplo, este bono que está regalando Pedro Castillo no tiene ningún sustento. Tenía sustento cuando estabas encerrado en tu casa, no podías trabajar, necesitabas la plata. Hasta ahora están entregándole a bastantes personas, pero ya, ahí tenía sustento. Pero ahora, ¿cuál es el sustento? Más que campaña, clientelismo político, ¿no? Y si ustedes escuchan los 7 minutos de teleprompter que leyó Pedro Castillo, que va de eso, son estas cosas. Estado benefactor, o sea, subsidio, política monetaria expansiva, el meter el gas en el fondo de estabilización, que eso es meterle más dinero, pero no funciona en realidad, pero de eso se trata. Política fiscal deficitaria, o sea, son estas medidas, los 7 minutos son de eso, de ese tipo de medidas, que es lo que está proponiendo, exactamente. Estados Unidos aplicó estas medidas en Europa, para reactivar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Metieron plata de manera estatal, ahí sí funcionó, al menos al principio, hasta que se independizaron. El problema que está pasando en nuestros días en Europa es el siguiente. Vamos a ver acá. En este cuadro de aquí, no se ve bien. En este cuadro de la izquierda, lo que ve es la presión fiscal por PBI. ¿Qué cosa dice? El cuadro de la izquierda muestra, en rojo son los países que tienen más tasa de impuesto. Y en verde son los países de menos impuestos, los de menos impuestos, los más baratos. ¿Ok? Entonces, si ven, Europa es carísimo, ¿no? ¿Recuerden la receta keynesiana que yo ponía aquí? De aumentar impuestos, la política, aumentar impuestos, es esa política exactamente que está aplicando Europa. Imagínense, el Perú aquí figura en verde, pero eso es falso, porque el Perú, acuérdense que más de la mitad del Perú es informal. En realidad nuestra presión tributaria, si lo deja solo a los formales, y es altísima. ¿Me explico? Lo que pasa es que el Perú, en todos los indicadores, salimos una población de 30 millones de soles con los impuestos y todo eso, pero se olvidan de que la mitad de nuestra economía es informal. Entonces, el Perú anda con una tasa de
10, 12%. Pero si quitas a la parte informal, te quedas solo en lo formal, los formales terminan pagando más de 30%. Además, las mineras pagan casi 50% de intereses. Además del, o sea, incluido impuesto a la renta y todo eso. Solamente que no se sabe, pues eso, ¿no? La gente usa promedios y el promedio esconde varias cosas. Regresando a esto, esta página, se la puedo pasar y todo esto, aquí tú ves la presión fiscal a nivel mundial. En el año 2020, Europa, su tasa de interés, su tasa de impuestos era 47%. Eso significa, ¿qué significa esto? De que tú trabajas la mitad del mes o las empresas trabajan también, porque esta presión fiscal en total, tanto empresas como personas. Eso significa que tú, cada uno de ustedes y yo, en Europa, trabajaría la mitad del mes para pagar impuestos para el Estado. Te están confiscando, porque cuando te quitan tu plata, te quitan tu libertad. Ellos deciden qué hacer después con ese dinero. Ok, eso se puede compensar un poquito porque ellos te dan buena educación, buena salud pública, bueno, todo, ¿no? Aquí en el Perú es más bravo porque yo, por ejemplo, yo, Arnaldo, yo pago el colegio de mis hijos. Yo no uso la educación pública. Yo pago la salud privada de mis hijos. Todo se hace, yo pago, además de los impuestos, recibo muy poco o nada por los impuestos que pago, ¿no? Y a mí me retienen impuestos a la renta, IGB y todo eso. Entonces, aplicando las políticas keynesianas, tienes a Europa, miren, presionando. El interés, otra parte de la receta keynesiana. El interés, fíjense, en Europa es bajísimo, es casi negativo, ¿no? Y en otros países tipo Argentina, Venezuela, es altísimo, ¿de acuerdo? Entonces esto de tasas altas e interés bajo, en el largo plazo, desincentiva la creación o la mejora de las empresas, el crecimiento de las empresas. Y eso, si tú lo ves en el Forbes es la lista mundial de las mejores empresas. Encuentras que las empresas europeas están que bajan de categoría cada vez más. La mejor empresa europea es Volkswagen, de Alemania, que ya está en el puesto 17. Antes estaba en el puesto entre las 10 mejores, ya no más, está cayendo. Y la siguiente, que también es alemana, es la 24, Allianz, ¿no? Esa creo que es seguros. Y de ahí te tienes que ir hasta muy abajo para seguir encontrando empresas europeas. Lo que le quiero decir es que este contexto de altos impuestos, bajo interés, no alienta la inversión, al contrario. Y cualquiera de ustedes o yo, ¿les gustaría ir a un sitio donde tengan que cobrar 50% de impuesto? No, pues, se van a ir a otro sitio más barato. Entonces, los empresarios del mundo, las grandes corporaciones del mundo, se van a otros sitios. Y eso es lo que está pasando. Desalentar la política keynesiana, desalienta en el largo plazo, desalienta la creación de empresas, la creación de empleos, de economía. A Europa le viene un problemón fuerte, ¿eh? No solo está perdiendo empleos, impuestos, sino también, como no tiene jóvenes, no hay quien sostenga a sus viejos, pues. Su población mayor, que además, como es sana, vive muchos años más, ¿quién se la va a mantener? Cada vez es más difícil. Por eso es que empezaron a recibir africanos, pero se les complicó la historia. Entonces, en los siguientes 10 años en Europa vamos a ver todo un barullo. Arnaldo, un paréntesis también, algo que escuché de Canadá, que le llaman la gran renuncia, en donde los de 50 para arriba, como estaban en pandemia encerrados, adelantaron su jubilación, pero como son unas personas que tienen mucho dinero por el mismo sistema, entonces adelantaron su jubilación, los que son menores de 50 tomaron los puestos de los que se jubilaron, los de 50, y los que tienen menores de 30 subieron a tomar el puesto, ¿no?, de los que son de 30 a 50. Pero los de menores de 30 es la clase obrera, y de 30 a 50 son millennials. Y los millennials pues no tienen pensamiento de los 50 para arriba, que se dedica únicamente a la empresa, ¿no? Deja de hacer vacaciones, de tener un hijo por vivir en la empresa, por buscar el cargo de jefe, de gerente. Sacrifica su vida, cuando los millennials no. Entonces ahorita no hay quien ¿cómo se llama? Ocupe el último eslabón de la cadena de producción, que son los obreros, por eso que están dejando entrar bastante mexicanos. Pero también ya viene mucha inmigración. Claro. Y se llama la gran renuncia, le dice que se llama. Entra carne y hueso. Lo que pasa es que ese es otro tema que también podríamos tocar más adelante, es muy, muy interesante, que habla del estoicismo. O sea,
A ver, yo tengo 50 años, ¿no? Yo crecí en los 80. En mi mente está por ahí metido, grabado desde pequeño, de que sacrificarse es bueno. Tienes que sacrificarte por tu familia, tienes que sacrificarte por tu empresa, sacrificarte por lo que sea. Eso se llama estoicismo, ¿no? Eso viene un poco, tiene un poco de la filosofía cristiana, del sacrificio. Son varios factores, no es algo tan lineal, pero el estoicismo está metido en nuestro software, pues, está metido en nuestras cabezas. Los millennials, y peor, los centennials, o sea, los que tienen 25 años o menos ahorita, esos no tienen nada de esa vaina. Que sacrificarme, que ponerme la camiseta, fuera acá, renuncian, se quitan. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí, ese es un reto, ¿me entiendes? Entonces, tú en tus términos le dices, hoy tienes que sacrificarte por la empresa. Te mira, fuera, te manda a rodar. Y como encima viven con los padres y viven bien y tienen hijos más tarde, no tienen responsabilidades, te pueden mandar al diablo, renuncian y no pasa nada. Estamos en pleno proceso de transición. Los siguientes 10 años van a ser súper interesantes. Súper interesantes. Sí, pues. Sí, sí. En fin, y se viene el desarrollo tecnológico, computadoras que van a dejar a millones sin empleo. Los choferes van a desaparecer, las operadoras van a desaparecer, los cajeros van a desaparecer. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué haces con ellos? En fin, no nos desviemos. Ese es todo un tema bien, bien interesante que yo no tengo, o sea, yo tengo preguntas más que respuestas ahí. Pero es un tema súper interesante. Entonces, aquí se habla de la crisis silenciosa que está habiendo en Europa, que es básicamente la jubilación. Es impagable ya la jubilación de gente, y lo que acabas de describir de Canadá, tanta gente jubilada. Lo que pasa es que eso es lo que pasa con el keynesianismo, con el estado de bienestar, que promete un bienestar que es impagable, que es imposible de ejecutar en la práctica, ¿no? Porque a la hora que llegan las facturas, ¿quién la paga? Pues es como los bonos toditos. Dentro de los siguientes años, que lleguen los bonos del agrario, que lleguen los bonos estos de Vizcarra, que lleguen los bonos que emitirá Pedro Castillo, ¿quién va a pagar esa vaina? Porque nuestros hijos no han recibido ninguno de los beneficios de eso, porque la educación no ha mejorado, la productividad no ha mejorado, nada ha mejorado. Es plata tirada al caño. Eso pasa, pues, ¿no? En Europa, miren todo el subsidio que hay. Durante el COVID, Lufthansa recibió más dinero público, pero o sea, los europeos le han dado un montón de dinero, y todo ese dinero, ¿dónde crees que sale? Lo han traído del futuro. Y eso explica también parte de la inflación que hay ahora. Han metido mucho dinero en su economía. El Congreso de Estados Unidos aprueba plan de rescate para sus empresas. Estados Unidos, que también es neoliberal, todo eso, pero también tiene un montón de medidas keynesianas que rescata empresas. Las empresas, si van mal, tienen que quebrar. Es lo sano, ¿no? Pero no, ahí, si eres amigo del gobierno, el gobierno te rescata. Y bueno, esto que Biden amenazó, felizmente no se ha concretado, de suspender las patentes, ¿no? Es otra vez meterse, o sea, invadir la propiedad privada, romper el derecho y ir más allá. Como resumen, el Estado nunca resuelve un problema, solo lo subsidia, solo lo posterga. Y la factura del subsidio llega más adelante, llega tarde o temprano. Y ese es lo que quería comentarles. No sé, quería dejar estos minutos para que conversemos. Si alguien tiene alguna duda, consulta, queja, reclamo. ¿Se quedaron dormidos? Sí, la tengo claro por mi parte. ¿Eh? Gracias, Martín. Tanto así que ya no voy a hacer mi carrera política. Ayúdame a reducir el Estado, esa es la campaña que tenemos que hacer. Lo que pasa es que el Estado aumenta, lo que tú estás haciendo es que otro va a decidir por ti y te va a quitar la plata para eso. O sea, hay que reenfocar la campaña política. En Suiza, que es un paraíso para bastantes de nosotros, en Suiza la gente no sabe quién es su presidente y la presidencia se ocupa solo por 2 años. Y de ahí rota. Eligen grupos, ¿me entiendes? Entonces, hoy la tienes tú, de ahí pasa yo, y la gente ni sabe cómo es, como van rotando, todo no importa, porque no intervienen en la vida diaria. Los privados son los que intervienen.
En cambio aquí estamos esperando pues que suban al poder pues un iluminado santo y tú para gobernar por lo menos necesitas 2.000 personas, 1.500 personas para ocupar intendencias, ministerios, viceministerios, todo eso. ¿Quién sube con 2.000 santos al poder? Nadie. Efectivamente. Buenas noches. Yo, Arnaldo, buenas noches con todos. Hola, Arnaldo, hola. entré un poquito tarde, porque tú sabes que el programa nuestro termina a las 8. ¿Verdad? Por eso no pude entrar antes, ¿no? Pero he visto parte y me parece interesante lo que estás haciendo, ¿no? Es un poco de docencia para entender un poco la economía, ¿no? Quienes y pretenden entrar en política muchas veces desconocen todo esto, ¿no? Y lo vemos en los resultados que tenemos, ¿no? A través de la historia política nuestra, ¿no? Yo aspiro, como hablamos en algún momento personalmente, yo aspiro que más gente preparada y con buenas intenciones entre en política, ¿no? Que es lo que necesitamos ahora, en estos momentos que vemos tanta mediocridad, ¿no? Ahí veo a Martín Manrique ahí con el logo de la Lampa, ¿no? Yo aplaudo pues porque Acción Popular es un partido histórico con mucha, ¿no? Con mucha lucha, mucho sacrificio, ¿no? Muchos logros, igual que el Partido Aprista, con las lógicas diferencias ideológicas que podemos tener, pero no podemos ser mezquinos de que son partidos históricos, ¿no? Cosa que no hay, ¿no? Algo que discutíamos es que ahora ya no hay partidos políticos, son más bien agrupaciones de intereses, suenan más a emprendimiento, ¿no? De negocio, ¿no? Ven la política como un negocio, y no es como debería ser. Y eso es lo que nos está trayendo a todo esto, ¿no? Yo aplaudo a Martín, pues, que tiene disculpando la grosería, los cojones de entrar en política en estos tiempos tan oscuros, ¿no? Pero se necesita esto, Arnaldo, yo te felicito, se necesita llenar de conocimientos y de capacidades a la gente que quiere entrar en política, ¿no? Lo que pasa es que yo, para llegar a este punto, o sea, yo soy un aficionado a los temas políticos, pero para llegar a este punto, yo soy un autodidacta, o sea, escuchando videos, escuchando conferencias ahí, leyendo libros, yendo a la fuente, eso es algo que le recomiendo a todos, ir a la fuente, que no te cuenten, o sea, no se queden con mi versión del keynesianismo, sino que vayan a buscar conferencias, libros, ahora en Google tienes todo. Entonces yo llegué a más o menos clarificar eso, pero me di cuenta pues, que no es algo que se comparta, ¿no? Entonces, es lo que busco, compartir, porque yo me voy a beneficiar, mis hijos se van a beneficiar. Romina, fíjate, fíjate lo de Piero si está seco, tu heredón. Uy, ahí. Johan, tu micrófono. Ok, no sé si alguien tiene algún otro comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Giancarlo. ¿Qué tal? Bueno, yo también he entrado tarde a la conferencia, estoy esperando que pases el video de la grabación. No ahí voy les a comparto escuchar. la grabación, no hay problema. Sí. Pero sí, lo que quiero comentar algo importante es que esto debe ser para nosotros una base, ¿no? Una base de la cual debemos continuar lo que dice Arnaldo, ¿no? Nosotros mismos leer, y no solamente leer, sino también ser críticos a la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, así como Marx tenía buenas ideas y algunas no son aplicables ahora, igual de repente Adam Smith, igual Keynes, hay que ver que hay que ser, no solo, hay tomar las ideas y ser críticos con ellas, porque eso nos va a hacer entenderlas mejor muchas veces, ¿no? Intentar criticar una idea nos puede ayudar también a entenderla mucho más. Entonces, eso es lo que quiero reflexionar y que sí, pues hay que leer más, hay que leer sobre esto, porque esta información que estamos arrancando con Arnaldo es información que debemos tener todos los que estamos entrando en política, todas las personas que hacen política y todas las personas que participan en política. Y participar en política así con una elección, ¿no? Porque cuando quieres ir a votar, tienes que saber por qué estás votando, ¿no? Y tienes que tener estos conceptos más o menos claros para saber por quién estás votando realmente. Así es. Es el problema, como en el Perú no existe, o sea, los partidos políticos están reducidos a su mínima expresión, no hay grandes movimientos políticos como había antes, no se persiguen ideas, lo que hay es caudillos. Entonces, y el caudillo a veces, una vez que sube al poder, cambia de caballo, ¿qué te haces? te quedas en el aire. Entonces,
ya tenemos que volver a empezar a agruparnos detrás de ideas fuerza. Para mí la libertad, el derecho de propiedad es una idea súper, súper importante, ¿no? Pero no todos lo comparten. El Estado debe ser grande, debe ser pequeño. Esas son las ideas que tenemos que ponernos de acuerdo y salir en grupo a defenderlas, ¿no? Entonces yo me defino como minarquista. Minarquistas son ese grupo de liberales que creen que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, pero poderoso, ¿no? Y estamos en contra de los oligopolios, de los monopolios, sean estos estatales o sean estos privados. Son igual de malos, por los mismos motivos. Y la libertad de elección de la gente. ¿Ok? Arnaldo, una pregunta. ¿Qué opinas tú del partido Renovación Popular? A mí me parece, pues, yo leí su programa político y me pareció totalmente mercantilista. Era un programa más orientado a cuidar de los oligopolios. Porky, lo que salía cuando tú lo escuchas en sus declaraciones, él se define pues con que yo voy a hacer esto, yo esto. Él va a ser presidente, no va a ser rey, ¿no? Entonces él dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo que tengo desde el Estado. Entonces, así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, me parece que es mercantilismo, que es más de lo mismo que hemos tenido en los últimos 300 años. Hay un espacio para los liberales en el Perú. Pero ahora, como estamos viendo la política, ¿cuál es el contrapeso? O sea, ¿qué partido podría hacerle contrapeso a... Yo lo veo así como que estamos camino a este grupo que ha entrado a gobernar como extremistas, ¿no? Que quieren imponer una ruta ya preplanificada por ellos, ¿no? Pero ¿qué partido o qué acciones deberíamos tener para buscar un contrapeso, ¿no? A ver, lo que sucede es que siempre el contrapeso es eso, el balance. Entonces, al haber un grupo Cerrón, Castillo tan pegados hacia el marxismo, ¿no? Lo que ha hecho es que del otro lado salga Porky, ¿no? Porky está más a la derecha que Keiko, ¿no? Es mercantilista, es derecha mercantilista, no es derecha liberal. Ellos no están buscando dar más libertades a la gente o eliminar los oligopolios, no. En muchas cosas se parece un montón al otro extremo, ¿no? Les gusta el Estado fuerte, son bastante conservadores en lo moral, ¿no? O sea, no hay nada de agenda gay ni nada por el estilo, para nada. Son muy parecidos, todo lo vende el Estado, solamente que porque tiene más derecho a la propiedad privada que lo que tiene Cerrón. Entonces, un extremo jala al otro. Pero lo que ha pasado es que si tú haces una encuesta entre la gente, como las encuestas que vemos, Cerrón tiene su grupito, o sea, no sé cuánto será, 15%, exagerando, y Porky tiene su grupito, otro 15%, 30%. El 70% de la gente no se siente representado por ninguno de los extremos. Al medio, ¿me entiendes? Al medio hay todo un espacio que nadie está llenando. Me hubiera encantado, por ejemplo, a mí en la selección me gustó bastante Bengolea, me parecía un pata súper estructurado y todo eso. Está escondido, pero debajo de la cama, debajo de la frazada, debajo de no sé dónde. No habla. O sea, Lourdes Flores ha salido, es un desastre. Hay un espacio vacío que nadie está llenando. Entonces es una súper oportunidad para que un líder, espero, más liberal, o sea, menos radical que los dos extremos, pueda ayudar a dirigirnos, ¿no? Pero ahora se vienen elecciones regionales, ¿no? Sí. Y no solamente gobiernos regionales, sino municipalidades provinciales, distritales, a nivel nacional. 2.800 municipalidades más o menos. Correcto. Entonces, la agenda de Perú Libre es entrar también a capturar esos poderes de las regiones. Entonces, en estos momentos, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? O sea, en el sentido de que nosotros tenemos que ahora pelear en ese campo para tratar de no darle tanto espacio a Perú Libre. O sea, de alguna manera, organizadamente, hacer un contrapeso a estas elecciones que se vienen, porque imagínate que tomen la mayoría de gobiernos regionales, por ejemplo, que son estratégicos, como Arequipa, Cusco, ¿no? Bueno, Arequipa ya lo tiene, ¿no?
No, pero ya vienen nuevas elecciones, la idea es recuperarlo, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, me refiero que mantengan Arequipa, Cusco, Loreto, por ejemplo, ¿no? Donde hay bastantes recursos, Ancash, por ejemplo, que tiene bastantes recursos mineros, Pasco. Entonces, ¿qué hacer? Porque si vamos a entrar a estas elecciones también fragmentados, ¿no? Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, de repente también el de Acuña, ¿no? Entonces, ellos van a tener mayor, ahora están en el gobierno, van a tener mayor presencia. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para evitar esa ya acumulación de tanto poder? ¿Tú crees que deberíamos apoyar, por ejemplo, a un extremista, al menos que ya tiene la bandera de lucha levantada, que ya está enfrentado pues a Castillo? ¿No sería estratégicamente prudente apoyar a López Aliaga? Sí, bueno, si llegamos a las elecciones y no apareció nadie como parece que no va a aparecer, sí pues, o sea, si solo hay dos extremos, me quedo con el extremo que defiende la propiedad privada. ¿Me entiendes? Es menos malo, sin duda. Pero, De hecho que van a aparecer, disculpa, Arnaldo, van a aparecer otros candidatos. ojalá. Sin ir muy lejos, ¿no? O sea, y no es que sea el agrado de la gente, ¿no? Pero igual, por ejemplo, el alcalde de La Molina se va a lanzar también para las elecciones municipales, o sea, para el Lima en todo caso, ¿no? Entonces ahí ya está apareciendo una persona, ¿no? Claro. Y está con su estrategia de ir por todos los distritos, ¿no? Ese es uno, ¿no? Pues ya sabemos que López Aliaga se va a lanzar para lo que es Lima también. De hecho, que va a haber un candidato también de Perú Libre. En este caso, ahorita son los más seguros. Y en este caso también ya Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Que es su No, tercero. y Keiko va a apoyar a alguien de todas Ah, maneras, claro. porque Al Keiko así no parecer, gane, Keiko así no sí. gane, Keiko vive de la recaudación, ¿no? O sea, tú sabes que en la campaña política hay donantes. Así te prohibido, siempre hay donantes. Entonces, Y claro, el Keiko parece que Lourdes Flores, ¿no? Va a estar por esa línea. no me sorprendería. Mm. Ujú. O sea, El sí va, tema con Vladimir, va a haber opción para no irnos a los extremos. Eso sí claro, está. pero el tema de Vladimir Paz de la Barra no sé si le alcance, porque él tiene un partido FE, creo que está formando, pero no tienen firmas todavía. No sé si llega a la inscripción. Y con la nueva normativa de elecciones, muchos partidos, y eso va a pasar en las regiones, porque en las regiones generalmente la política, las municipalidades y los gobiernos regionales se han manejado mucho por movimientos regionales, ¿no? Entonces, por partidos regionalistas, movimientos regionales de la época, y creo que no van a pasar. Entonces, no van a alcanzar. Entonces, ahí creo que va a haber una, no sé, una especie de pugna de buscar un vientre de alquiler. Entonces, el tema es ahí la fragmentación, lo que yo digo, el problema no tanto es Lima, el problema es las regiones, pienso, ¿no? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que ahí va a haber un tema y siempre ahorita es mejor apoyar algo que contrapese a Perú Libre. Y yo creo que es cuestión de meses de que se vea su incapacidad para gestionar. Este, cada vez va a ser más evidente, cada vez va a haber más gente más decepcionada, ¿no? De que, y, y no sé si para las elecciones sean suficientes, pero yo creo que para el 2026, si es que llegamos hasta ahí sin elecciones, ya no se repetiría un gobierno de izquierda. Pero quien suba va a tener que hacer un mini shock o algo así, porque el desorden que se está haciendo ahorita, todas las deudas, todo eso, es una bola de nieve tremenda. ¿Ok? Estamos sobre la hora. Muchas gracias a todos y nada, a ver si para el siguiente viernes nos volvemos a reunir, coordinamos antes el tema. Perfecto. Me parece genial. Excelente, ¿Listo? Arnaldo. Felicitaciones. Gracias, Arnaldo. Gracias a todos. Buenas Saludos a noches. todos, buen fin de semana. Buen fin de más. semana. Hasta luego.